Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Bueno, vamos a trabajar hoy en una sesión de entrenamiento para la final sobre razonamiento lógico en segundo nivel, ¿verdad? Estamos. Mi nombre es Leonel Chávez, soy miembro de la comisión organizadora de las Olimpiadas de parte de la Universidad Nacional, soy trabajo para la Universidad Nacional. Y vamos a ver, bueno, estamos admitiendo gente que todavía está en sala de espera. Estoy con una que es de Olcoma, entonces de ese sonidito ahí de cuando ingresan, sinceramente no sé cómo quitárselo. Pero bueno, cualquier cosa ahí, esperemos que no nos afecte mucho. Como en cualquier capacitación de forma virtual, que ya se han recibido bastantes, hay que tomar algunas consideraciones. Primero, mantener el chat, el micrófono en silencio. Les voy a pedir, por favor, también que puedan escribir el nombre y el apellido. Veo que la mayoría lo tiene de esa manera. Y ahorita, más tarde, ahorita ya cerca del final, les voy a pedir que por favor escriban en el chat el nombre completo y la institución en la cual participan. Y por favor que lo escriban en una sola línea. Que si escriben el nombre y después en una línea van a escribir la institución, otra persona es que también van a estar escribiendo al mismo tiempo, entonces van a quedar salteados ahí. Entonces, como para tener un pequeño control de asistencia de la participación, entonces les voy a pedir eso ahorita más tarde. Bueno, para aprovechar el tiempo, porque a las 6 también tengo que dar clases de otro curso, entonces tenemos el tiempo limitado. Bueno, la capacitación está planeada para trabajarse de 4 a 6, pero a veces uno se puede extender un poquito más, pero hoy no va a ser el caso, hoy tengo que estar terminando más bien antes de las 6. Vamos a grabar la capacitación. Yo voy a apagar ahorita la cámara y vamos a grabar la capacitación para que nos quede ahí disponible también. Cualquier aspecto ahí de participación, en cualquier momento, si estamos conversando, les hago alguna pregunta, pueden encender el micrófono o también podrían responder en el chat, como gusten. Voy a tener aquí aparte la lista de participantes y el chat por cualquier cosita. Bueno, voy a iniciar con la grabación entonces de una vez. Bueno, pero ya está la grabación más bien. Ya está la grabación en forma automática. Bueno, entonces, buenas tardes otra vez. Vamos a dar inicio ahora sí con la capacitación formalmente. Como decía, vamos a trabajar con preguntas de razonamiento lógico de segundo nivel. Y bueno, como todos sabemos, la final consiste en preguntas únicamente de desarrollo. Consiste usualmente en preguntas de desarrollo y por lo tanto es poco diferente a la primera y segunda eliminatoria, aunque en la segunda eliminatoria también había preguntas de desarrollo, pero al tener unas partes de selección única, como que estaba ahí ese balance. Ahora tenemos solamente preguntas de desarrollo. Vamos a tener 6 preguntas en 2 días consecutivos. Aunque son en días consecutivos, las preguntas se enumeran del 1 al 6. Aquí lo que hice fue tomar algunas preguntas aplicadas en finales de años anteriores y estoy indicando la pregunta, el número de pregunta del año y el número de pregunta en la que se aplicaron. Con las preguntas de razonamiento lógico, pues es un poco general, ¿verdad? No es tanto que sean preguntas de álgebra o de teoría de números o geometría, sino que son preguntas muy abiertas en donde lo que se busca principalmente es ordenar la información, alguna búsqueda de patrones. Por ahí de paso sí se va a tener que necesitar algunos elementos básicos de conteo, algunos elementos básicos de teoría de números, algunos elementos básicos de álgebra. Pero principalmente nos vamos a centrar en lo que es ordenar la información. Luego, una recomendación general, no es algo que sea 100% o por lo menos que sea lo mismo para todos,
pero se trata de que las preguntas se ordenen de menor a mayor nivel de dificultad, en teoría, o según las personas que elaboran la prueba. Eso significa que una pregunta 1 debería ser, por lo general, un poco más sencilla que una pregunta 2 o que una pregunta 3, que la pregunta 3 va a ser más difícil. En el examen del día siguiente, que la pregunta 6 va a ser un poco más complicada. Pero eso también puede ser relativo, porque depende del tema. Puede ser que la pregunta 1 sea, por decir algo de geometría, y la pregunta 3 sea de teoría de números, y a nosotros nos guste más personalmente la teoría de números o nos sentimos más preparados en teoría de números que en geometría. Entonces, no es así como que uno agarre la pregunta 1 y la vea difícil, entonces decir, ya no voy a hacer nada más porque si la 1 era la fácil y no la puedo hacer, entonces ya darse por vencido. También estar claros en que son preguntas que no son para nada directas. Tenemos 3 horas, vamos a tener 3 horas para resolver cada una de las preguntas, pero para resolver cada una de las pruebas, es decir, 3 horas para resolver 3 preguntas. En promedio, 1 hora por pregunta. Además, va a haber un tiempo adicional para la parte de digitalizar las respuestas y subirlas a la plataforma donde se van a realizar. Entonces, es un tiempo bastante extenso. O sea que no son preguntas que sean fáciles, no son preguntas que salgan de manera inmediata. Son preguntas que requieren bastante trabajo, bastante borrador, prueba y error, analizar pequeños casos. Y vamos a empezar de una vez a visualizar eso con esta primera pregunta que tenemos aquí, que se utilizó en la final del 2019 y fue una pregunta número 5. Dice que todos los números enteros positivos se escriben en la siguiente sucesión. Y según esta información, nada más, que eso es toda la información que nos dan, determinar el dígito que se encuentra en la posición 206.790. Ahí el número 206.790 casi que fue un número aleatorio, simplemente para hacer un número bastante grande. Pero entonces primero analicemos cómo es que se está dando esta sucesión. Veamos acá esta sucesión. Empezamos por los números en orden, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, después sigue el 10, 11, 12, 13, 14, 15, todos los números en orden, simplemente colocados todos uno detrás del otro, como una sola secuencia. Entonces, ¿cómo empezamos a contar estos números? ¿Cómo sabemos el dígito que va a estar en esa posición? Es decir, así como lo tenemos acá, obviamente el número 1 el dígito 1 está en la posición 1, el dígito 8 está en la posición 8, pero ya a partir de ahí, bueno, el dígito 9 está en la posición 9, pero ya a partir de ahí, el que está en la posición 10 ya es el dígito 1, o el que está en la posición 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, por decir algo, es el dígito 4. Ya a partir de ahí, ya no van en orden como los primeros dígitos o como los primeros números que están formados por solo un dígito. Entonces, va a incidir precisamente la cantidad de dígitos que tengan estos números. ¿Qué quiero decir con esto? Que los números que tienen un dígito, pues van a ocupar las primeras 9 posiciones. Pero luego vamos a encontrarnos con los números que tienen 2 dígitos. Pero la pregunta aquí es, ¿cuántos números tienen 2 dígitos? O bueno, vamos contando ordenadamente. ¿Cuántos números tienen un dígito? Los números que tienen un dígito sabemos que son 9, desde el 1 hasta el 9. Los números que tienen 2 dígitos, entonces, ¿cuántos son? ¿Cuántos son los números que tienen 2 dígitos? A partir Profe, del 10. Ajá, perdón. Sí, adelante. serían del 10 al 99. Exacto. ¿Cuántos son? ¿Cuántos números hay desde el 10 hasta el 99? ¿Existe alguna fórmula? Vamos a ver, ahí nos están poniendo en el chat
¿Cuántos números hay desde el 10 hasta el 99? Desde el 10 hasta el 99, una forma para calcular la cantidad de números que hay, proponer la pregunta de manera más sencilla. ¿Cuántos números hay desde 15 hasta 27, por ejemplo? Desde 15 hasta 27, ¿cuántos números hay? ¿O cuántos números hay desde, básicamente eso es lo que estamos preguntando, desde el 10 hasta el 99, ¿cuántos números hay? No Una sería forma... 80, Adelante. no sería 89. ¿Qué hacemos? ¿Cuántos números hay desde el 15 hasta el 27, por ejemplo? Lo restamos. Al número mayor le restamos el menor. A 27 le restamos 15. Y eso nos daría, ¿cuánto? 12. Sería eso lo único que hay que hacer. Cuando uno tiene dudas para ese tipo de preguntillas, ese tipo de cosas, es muy, muy conveniente reducirnos a casos más sencillos. Por ejemplo, ¿cuántos números hay desde el 15 hasta el 19? Pero contando ambos, ¿verdad? Porque si contamos desde el 10 hasta el 99, estamos contando al 10 y contando al 99. Aquí nos están poniendo en el chat que lo que hacemos es restar el mayor menos el menor, pero sumarle 1. Exactamente lo que nos están colocando acá en el chat. Porque entonces, desde el 15 hasta el 19, si hacemos la resta, 19 menos 15 nos da 4, pero en realidad no son 4, porque está el 15, el 16, el 17, el 18 y el 19. Al contar los extremos de ese conjunto numérico, tenemos que agregarle 1. Si simplemente restáramos a 19 menos, le quitamos 15, es como si estuviéramos contando el 16, el 17, el 18 y el 19, sin contar el número inicial. Entonces, vean que ahí ya estamos hablando de una fórmula muy, 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 muy pequeñita, que nos dice que para calcular la cantidad de números, desde un número inicial hasta un número final, como nos está colocando acá en el chat, al número mayor le restamos el número menor y le sumamos 1. Entonces, los números de 2 dígitos que van desde el 10 hasta el 99, aquí estamos hablando de que son 90 números. Pero como son de 2 dígitos, aquí estamos hablando de 180 dígitos. ¿Qué pasa con los números de 3 dígitos? ¿Cuántos son? ¿Y cuántos dígitos van a hacer entre todos? Los de 3 dígitos entonces van desde el 100 hasta el 999. Del 100 al 999 estamos hablando de 900 números. Y eso sería entonces 3 por 900, ¿cuánto sería? 22.700 dígitos. Y contamos los de 4 dígitos, los números de 4 dígitos. Ahí estaríamos hablando de los números que van desde 1000 hasta el 9999, lo cual serían 9000 números, pero como tienen 4 dígitos cada uno, estaríamos hablando de 4 por 9000, estaríamos hablando de 36.000 dígitos. ¿Qué pasa entonces? Ya con esos números de 4 dígitos, ya llegaríamos a los 200, a la posición 6.790 que nos pide el ejercicio. Es decir, olvidémonos un momentito aquí de la posición esta. ¿Qué pasa si nos preguntaran por un número más pequeño? Olvidémonos un momento de esto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nos estuvieran preguntando el dígito que está en la posición 100? ¿Cuál sería el dígito que está en la posición 100? Si nos preguntaran por eso, un caso más pequeñito. Si nos preguntaran por el dígito que está en la posición 100, entonces lo que tendríamos que ver es, bueno, que hay 9 dígitos de una unidad, de los de un dígito, perdón, más 180 dígitos acá. Entonces, el que está en la posición 10 tendrá que ser alguno de estos números de acá, ¿verdad? Tendría que ser alguno de estos.
¿Cómo encontraríamos el que está en la posición 100 para analizar un caso inicial, un caso más sencillo? ¿Cuál sería el dígito que está en la posición 100? ¿Qué podríamos hacer para encontrar el número que está en la posición 100? El dígito, perdón, que está en la posición 100. Vamos a ver. O incluso vamos a un caso más sencillo. ¿Cuál será el dígito que está en la posición 30? Lo que quiero es tener claro de que una pregunta de estas en una final de una Olimpiada Nacional, no es una pregunta en donde uno empiece a escribir y la solución le salga directamente bonita. Es una pregunta donde uno tiene que empezar a analizar casos, entender la pregunta, y muchas veces para entender la pregunta es conveniente empezar con casos más pequeños, empezar a analizar casitos. ¿Cuál será el dígito que está en la posición 30? ¿Cómo haríamos eso? ¿Cómo encontraríamos eso? Ese pequeño caso. Vamos entonces aquí a una parte previa de analizar casos, casitos más específicamente. Por ejemplo, ¿cuál está en la posición 30? ¿Qué tendríamos que hacer para encontrar el dígito que está en la posición 30? Entonces, sabemos que vamos a tener acá, va a haber uno por ahí que está en la posición 30, el que está en la posición 1, el que está en la posición 2, el que está en la posición 30 va a ser de 1 o de 2 dígitos. Sé que es una pregunta muy tonta, muy sin gracia, o va a ser de 3 dígitos. Por supuesto que el que está en la posición 30 va a ser un dígito de uno del conjunto de los de 2 dígitos. Pero los de un dígito llegaban hasta 9. Entonces veamos lo que podríamos hacer acá para no ponernos a escribir absolutamente toda la lista desde el 1 hasta el 30. Si quiero llegar a la posición 30, pero yo sé que inicialmente hay 9 dígitos de los números formados por solo un dígito. Aquí tengo 9. Después, de los que están formados por 2 dígitos, para explicarlo mejor al otro lado, voy a tener entonces un primer conjunto por acá, formado por 9 dígitos con los números que tienen por un dígito. Luego voy a tener 180 dígitos de los números formados por 2 dígitos, desde el 10 hasta el 99. Luego vamos a tener otro montón más, dijimos que eran 2700. Dijimos que eran 2700 dígitos de los números que están formados por 3 dígitos. Entonces, el de la posición 30 sabemos que va a estar por aquí en algún lado, en este conjunto. Podemos decir, bueno, a partir de acá, a partir de dónde empezamos, ¿cuál sería el primero de acá? ¿Cuántos vamos a tener hasta acá? Entonces, lo que podríamos hacer acá es, a 30, quitémosle 9 para olvidarnos de esta parte de acá, de los de un dígito. Y eso significa que aquí nos quedan entonces 21. Pero estos 21 dígitos, estarían, sería como contar entonces el de la posición número 21, el que va a estar en la posición 21, contando a partir de acá, contando a partir del 10, 11, 12, etc. Pero como estos 21 es formado por números de 2 dígitos, si dividimos 21 entre 2, eso nos daría 10 y sobra 1.
¿Qué quiero decir con eso? Que entonces, en estos 21 dígitos, tendríamos 10 números de 2 dígitos. Es decir, 10, 11, 12, 13. ¿Y cuál sería el número 10? Llegaríamos hasta el 19 o hasta el 20. Yo empiezo en 10 y quiero llegar y quiero contar 10 números de 2 dígitos, ¿hasta dónde llego? Hasta el 20 o hasta el 19. Hasta el 19. Nos están poniendo acá en el chat, correcto. Llegaríamos hasta el 19. Ahí tenemos 10 dígitos. Perdón, 10 números de 2 dígitos que formarían 20 dígitos y sobra uno. Entonces, aquí tenemos 10 números de 2 dígitos, que nos daría, por supuesto, 20 dígitos, pero como yo quiero averiguar el dígito 21, es el que sigue, que en este caso sería ya en el número 20 y específicamente el primer dígito del número 20. Es decir, que el que está en la posición 30 correspondería al número 2. Entonces, esto que acabamos de hacer con un número pequeño, con el número 30, tendríamos que hacer un procedimiento similar, pero ahora para el número que está en la posición 206.790. Hagamos otro casito rápido, tal vez rápido. ¿Qué pasa si yo ahora preguntara por el número que está en la posición, por decir algo, en la posición 500? ¿Cuál sería el dígito que está en la posición 500? Entonces, los de un dígito, que son 9, más los de 2 dígitos, que son 180, por supuesto que no llegamos a la posición 500. Pero en los de 3 dígitos, ahí tenemos 2.700 dígitos. Entonces, por ahí tendría que estar. El que está en la posición 500 tendría que estar por aquí, en este grupo, en el grupo de los 2.700, formado por los 3 dígitos. Entonces, que quisiéramos hacer un procedimiento similar, pero ahora lo que necesitamos saber es cuál será el número de 3 dígitos dentro de este conjunto de 2.700 dígitos formados por los números de 3 dígitos. ¿Cuál será el que está más cerca del 500 o el que llega exactamente hasta el 500? Entonces, lo que podríamos hacer aquí es lo mismo que acabamos de hacer en el caso anterior. Bueno, yo quiero tomar estos 500, pero me quiero olvidar de los de un dígito. Quiero que esos no me estorben. Y me quiero olvidar de los de 2 dígitos. Quiero que esos no me estorben. Le quito estos 180. Entonces, me olvido de los de un dígito, me olvido de los de 2 dígitos. Es decir, le quito el 9 y le quito el 180. Y eso me queda 311. Entonces, repito la idea. Preguntar por el dígito que está en la posición 500, lo que estamos haciendo con esta resta es lo mismo que preguntar el dígito que está en la posición 311, pero empezando únicamente con los de 3 dígitos. Me olvido de los de un dígito y los de 2 dígitos. Si vemos lo mismo que preguntábamos acá. Si pregunto por la posición 30 y me olvido de un dígito, me olvido de estos 9 iniciales, es como preguntar por el dígito que está en la posición 21, empezando en los de 2 dígitos. Ahora es como preguntar por el dígito que está en la posición 311, empezando en los de 3 dígitos. Pero este conjunto de los de 3 dígitos, todos tienen la misma cantidad de dígitos. Entonces aquí ya sería mucho más fácil. Ahora podemos preguntarnos, bueno, 311 en grupos de 3 dígitos, si dividimos 311 en grupos de 3 dígitos, eso nos daría 103 y sobra 2.
da un residuo 2. ¿Qué quiero decir con esto entonces? Repito, lo que estamos preguntando en realidad es, bueno, si yo empiezo en los de 3 dígitos, voy a empezar obviamente con el número 100. ¿Cuál será el dígito que está en la posición 311? Cuando hago esta división, lo que estoy diciendo es que antes de llegar a la posición 311, voy a explicarlo de otra forma, este 311 lo puedo descomponer como 3 por 103 más 2. Quiere decir que aquí tengo 103 números de 3 dígitos. Y a partir de ahí cuento 2 más. Entonces, que voy a llegar desde el número 100, ¿cuál sería el número 103? Que fue lo que preguntamos antes. Si empiezo en el número 10 y cuento 10 números, ¿hasta dónde llego? Hasta el 19 o hasta el 20. Ahora estoy preguntando, si empiezo en el número 100 y voy a contar 103 números, empezando en el 100, ¿hasta dónde llegaría? ¿Cuál sería el número de 3 dígitos, número completo de 3 números que estaría en la posición 103 empezando en 100? Si 100 es el primero, 101 el segundo, 102 el tercero, etcétera. ¿Quién sería el número que está en la posición 103? Aquí nos están poniendo en el chat, que sería entonces el 202. ¿Cierto? Precisamente con la fórmula que mencionábamos aquí al inicio, de que al número final le restamos el número inicial y le sumamos 1, entonces correcto, el 202, desde 100 hasta el 202, contando ambos, hay 103 números de 3 dígitos. Pero ese no es el que está en la posición 311, ¿verdad? Luego estaría, después del 202, estaría el 203. Y aquí es donde contamos estos 2 dígitos adicionales. Entonces, el que está en la posición 311 sería el 0. Más o menos, vemos que, insisto, lo que quiero es que este tipo de ejercicios no son ejercicios directos, no es algo que uno empiece simplemente a redactar una solución, es algo que hay que darle mucha vuelta al asunto, entender muy bien la pregunta. Y para entender muy bien la pregunta, la mayoría de las veces es, lo más recomendable, es empezar a hacer casos más pequeños. Muy pequeños, aunque sean obvios. Pero bueno, ya con preguntar cuál es el que está en la posición 30 no es tan directo. Preguntar el que está en la posición 500 no es tan directo. Pero nos da un método de trabajo, una idea, y ahora sí podemos responder la pregunta real, la pregunta final. ¿Cuál será el dígito que se encuentra en la posición 206.790? Entonces, ¿en cuál grupo estaremos? ¿En el de un dígito? Por supuesto que no. ¿En el de 2 dígitos? No. ¿En el de 3? Tampoco. Ahí tendríamos apenas hasta 2.700 dígitos. ¿En cuál grupo estará este número, este dígito 206.790? ¿Estará en el dígito, en el grupo de los de 4 dígitos? El conjunto de números de 4 dígitos, que ahí serían 36.000, vemos que tampoco estaría. 9 de un dígito más 180 de 2 dígitos más 2.700 de 3 dígitos más 36.000, no vamos a llegar a 206.000. Ahora, los de 5 dígitos, estaríamos hablando desde el 10.000 hasta el 99.999. Y ahí estaríamos hablando de
90,000 dígitos, perdón, 90,000 números. 90,000 números que nos daría un total, 90,000, pero cada uno de esos 90,000 tiene 5 dígitos, entonces 90,000 por 5 nos daría 450,000 dígitos. Por lo tanto, el que está en la posición 206,790 estaría en este conjunto. Así como el 30 estaba en este conjunto, así como el 500 estaba en este conjunto, el 206,790 va a estar en este conjunto. Pero entonces lo que hacemos es exactamente el mismo procedimiento. Vamos a ilustrarlo acá de manera, la misma forma de esquema que teníamos antes. Los de un dígito, los de 2 dígitos, los de 3 dígitos, los de 4 dígitos, los de 5 dígitos. Aquí tenemos únicamente 9. Aquí teníamos 180. Luego teníamos, ¿cuánto eran? 2,700. Luego teníamos 36,000. Y ahora tenemos 450,000. Con el esquema de trabajo ahora sí sería casi que directo, ¿verdad? La pregunta es, el que está en la posición 206,790, olvidémonos de los anteriores, y es como preguntar a partir del primero de este conjunto de los de 5 dígitos y empezar a contar a partir de acá. Entonces, ¿qué tendríamos? El 206,790 le vamos a restar todos los que están ahí antes, que los que están antes serían los de un dígito, los de 100, los de 2 dígitos, los de 3 dígitos y los de 4 dígitos. Bueno, por supuesto que tenemos que hacer esa suma por ahí antes, ¿verdad? Si hacemos esa suma de 9 más 180 más los 2,700 más los 36,000, eso nos da 38,000. Entonces lo que estamos restando es 38,889. Todo esto de acá nos da 38,889. Y entonces a los 206,790, restarle eso, nos da 167,901. Entonces, preguntar por cuál es el dígito que está en la posición 206,790 es lo mismo que preguntar cuál es el dígito que está en la posición 167,901, empezando en este conjunto de acá, que empieza en 10,000, en los de 5 dígitos. Como son de 5 dígitos, entonces aquí haríamos la división. 167,901 dividido entre 5. Al hacer esa división de los 167,901 dividido entre 5, nos da 33,580. Y residuo 1. En este caso nos daría residuo 1. Ahora sí, este 33,580, lo que estamos diciendo entonces es que si empezamos en el dígito, perdón, en el número 10,000 y queremos llegar hasta el número, si el número 10,000 es el que está en la posición 1, y queremos llegar al que está en la posición 33,580, entonces, ¿cuál será el número que tenemos acá?
cuál sería el número de 5 dígitos que está acá. ¿Me ayudan ahí, por favor? ¿Cuál sería el número que está ahí en esa posición? El número que está en la posición 33.580. ¿Cuál sería el numerillo ahí? Ven que fue lo mismo que hicimos antes aquí, de que si empezamos en el número 100, ¿cuál es el que está en la posición 200, perdón, en la posición 103? Dijimos que era el 202. Que si empezamos en el número 10, ¿cuál es el que está en la posición número 10? Que era el 19. Si pensamos acá en un proceso general, vamos por aquí atrás, devolvámonos un momentito. Para saber la cantidad de números que hay desde un número inicial, desde un número A hasta un número B, incluyendo ambos, dijimos que la cantidad de números que hay ahí correspondía a número final menos número inicial más 1. Número final menos número inicial más 1. Entonces, aquí, vamos a ver un momentito aquí qué fue lo que hicimos en este caso. Porque el 19 lo podemos encontrar casi que contando de uno en uno. Contando hasta con los dedos podemos llegar al 19. Pero lo que estábamos diciendo es, si empezamos en 10 y llegamos hasta un cierto número final, ¿cuál estaría en la posición 10? Entonces, aquí lo que dijimos es, nuestro 10 sería el número inicial. Nuestro número final no lo conocíamos, pero sabemos que tenemos una fórmula que es número final menos número inicial más 1, y eso nos tenía que dar 10. Si de aquí despejamos esta X, este número desconocido, nos da precisamente 19. En este otro caso, cuando estamos hablando del que estaba en la posición 500, nuestro número final no sabíamos cuánto era, pero nuestro número inicial sí sabemos que era 100. Entonces, número final menos número inicial más 1, queríamos llegar al que estaba en la posición 103. Si de aquí despejamos esta X, nos quedaría entonces 103 menos 1 más 100. Y eso nos dio el 202. Bueno, nos da 202, que ustedes no me lo dijeron. Entonces, y ahora sí, vamos a estos números más grandes. Ya estamos hablando de una cierta generalización, ¿verdad? Para aplicarlo acá. Entonces, queremos que el número final menos número inicial más 1 nos dé en la posición 33.580. Despejando de aquí el número X, ya lo están poniendo ahí en el chat, nos da 43.579. 43.579. Entonces, vean que ahí en el chat lo están poniendo, pero no solamente es que lo pongamos ahí, sino que todos vayamos entendiendo de dónde es que está saliendo este número. ¿De dónde es que está saliendo este número de acá? Es un número en el conjunto acá de 5 dígitos que corresponde a este cociente, al que está en la posición 33.580. Entonces, hasta aquí tenemos el número
43.579. Aquí tenemos completito 33.580 grupos de 5, es decir, 33.580 números de 5 dígitos. Pero el que está en la posición 167.901 tenía residuo 1, es decir, que es el que sigue, el que está aquí. Sería el que está en la posición 167.901, que sería entonces el número siguiente de este. El número siguiente de 43.579 sería el 43.580. Pero exactamente no nos están preguntando por el número, sino por el dígito. Y entonces sería el dígito 1 de este número, es decir, el 4. Entonces, el dígito que está en esa posición corresponde al dígito 4. Repito, no es una pregunta para nada fácil, pero no es una pregunta que uno empiece a hacerla desde cero. Para explicarme mejor. Si vemos la solución, uno ve la solución del examen y la solución está así toda bonita, un par de parrafitos aquí chiquititos. Pero esa solución no salió así. Esa solución uno en un examen, en la final, no la va a empezar a redactar así. Cuando uno empieza a hacer la pregunta, uno tiene que empezar a hacer todo esto, más bien, todo este montón de empezar a recordar fórmulas, empezar a hacer poco a poco, analizar un caso más pequeño, qué pasa si está en la posición 20, cuál será el dígito que está en la posición 15, cuál será el dígito que está en la posición 100, para ir entendiendo un cierto proceso, para ir obteniendo un cierto procedimiento que nos permita decir, bueno, sí, me puedo olvidar de los de un dígito, dos dígitos, tres dígitos, cuatro dígitos, porque el de 5, el que está en la posición 206.000 y resto, va a estar aquí en este conjunto. Entonces quiero empezar a partir de el 10.000, en qué posición estará, para ver cuál es el que seguía. Entonces, un procedimiento, más que un procedimiento, es todo una forma de trabajar desde cero. Claro, después vemos la solución y sí, está muy bonita. Nos dicen entonces que los primeros dígitos, hay 9 números de un dígito, hay 90 números de 2 dígitos, hay 900 números de 3 dígitos, hay 900 números de 4 dígitos, y vamos a tener los 90.000 números de 5 dígitos, y básicamente ya aquí se escribe en bonito, pero vimos que no era tan bonito, no era tan fácil. Que dicha que les está gustando ahí en el chat, estamos diciendo que es un bonito problema. Lo bonito es lo que aquí quiero quedar claros en algo, ¿verdad? Son preguntas difíciles, son preguntas que no son directas, no es algo que uno en 5 minutos ya sabe cómo hacer. Ven que ya tenemos 45 minutos y solo hemos hecho una pregunta. Entonces, la idea de la capacitación casi que va a girar sobre eso. No quiero, aquí tenía un documento preparado como con 6 o 7 preguntas, 6 creo que eran, no nos va a dar tiempo de hacerlas todas, y acaso haremos 2 o 3. Pero lo que quiero es que veamos el método de trabajo, que veamos, porque cuando uno ve la solución, sí, aquí está la solución, pero hay montones de cosas, muchísimas cosas que no salen en la solución oficial. Claro, la solución oficial es simplemente, sí, la solución, pero no se explica de dónde salieron todas las cosas, el método de trabajo que uno tiene que seguir cuando se enfrenta al problema. De acuerdo. No sé, si alguien quiere poner ahí en el chat, ahí están poniendo que está bonito, pero no sé si alguien tiene alguna duda con respecto a esto, antes de continuar con otro problema. Repito, la idea no es correr, la idea es que todo quede lo más claro posible. Y aunque es un tema que no trata sobre una temática concreta, no estamos hablando de álgebra, no estamos hablando de teoría de números, pero sí estamos hablando de ciertas herramientas y estamos usando ciertas herramientas de álgebra, por ejemplo, para hacer estos despejes acá. Si estamos usando ciertas herramientas de teoría de números para hacer la división y expresar este número
en esta forma del cociente y del residuo, y no solamente de hacer la división, sino de interpretar qué significa este residuo, qué significa este cociente. Repito, no sé si alguien tiene alguna pregunta ahí, ¿no? Si no, continuamos con el siguiente problema. Veamos por acá. Este también es de la final del 2019. Era la pregunta número 2. La pregunta número 2, que nos decía que se considera esa cuadrícula, dice que en cada una de las casillas se escribe un entero, de manera que la suma de los 9 números es 500. Se sabe además que los números de cualesquiera dos casillas vecinas difieren en una unidad. Son vecinas dos casillas que tienen un lado en común. Determine el valor n de la casilla central. Entonces, primero empecemos por entender el problema, porque hay mucha información acá. ¿Qué quiere decir el problema? Vamos a esa parte. Entonces, entender el problema. Lo que nos están diciendo entonces es que, por ejemplo, nuestro número central fuese, que hay alguno que se nos ocurra por acá, algún número bonito, no sé, el 23. ¿Qué pasaría si nuestro número central es el 23? Entonces, ¿cuál podría ser alguno de los otros números? Porque nos dice que cualquier par de números vecinos difieren en una unidad. Eso significa que entonces el número de la izquierda, por ejemplo, podría ser el 22, pero también podría ser el 24. Podría ser que ambos sean 22, o podría ser que ambos sean 24. No nos dice que uno tiene que ser más grande y otro más pequeño. Simplemente nos dice que dos números vecinos van a diferir en una unidad. Pero entonces, si aquí tenemos arriba y abajo, también tendríamos lo mismo. Podría ser o el 22 o el 24. Nada más, serían las únicas posibilidades. De manera general, entonces lo que estamos diciendo es que si nuestro número central es n, entonces los que están arriba y abajo de él, y a la izquierda y a la derecha de él, podrían ser únicamente n más 1 o n menos 1. Podría ser n más 1 o podría ser n menos 1. Entonces, nuestro número que está arriba o abajo, o a la izquierda o a la derecha, tendría que ser de la forma n más o menos 1. No sabemos si es más o menos. Puede ser que sea el anterior o que sea el siguiente. Pero que estos 4 números de aquí tienen que ser iguales, bueno, no iguales, pero que van a diferir únicamente en una unidad. ¿Y qué pasa entonces con los números de las esquinas? ¿Cómo expresaríamos estos números acá de las esquinas? Bueno, también ellos, considerando este con su vecino y este con su vecino, también tienen que diferir en una unidad. Entonces, por ejemplo, ¿quién podría ser el número que está aquí en esta esquina superior derecha, con este caso que tenemos con el 23? Bueno, ahí podría ser una unidad mayor que el 22 o una unidad menor que el 22. Entonces, podría ser el 21, por ejemplo, pero vemos que entonces, con relación con el anterior y con el número original, este tendría, en diagonal, tendría 2 números de diferencia con respecto al inicial, al central. Pero el 21 no sería el único número que podría ir ahí. Por ejemplo, podría ir el 23,
porque difieren una unidad con los que están a la par, con el que está con sus vecinos. Entonces, lo que hemos dicho hasta ahora es que ahí podría ir, bueno, si aquí está el 23, aquí puede ir el mismo 23, ¿sí? O podría ir el 21, pero el 21 difiere en 2 unidades con respecto al inicial. Entonces, lo que estamos diciendo es que aquí podría ir el n, el propio n, o podría ir n menos 2. Pero no son las únicas posibilidades. Por ejemplo, aquí en esta casilla de la izquierda podría ir el 24. Y entonces en la casilla inferior izquierda, el 23 y el 24 cumplen la condición de que son vecinos y difieren en una unidad. Pero el 23 y el 24 también cumplen con la condición de que son vecinos y difieren en una unidad. Entonces, aquí en esta casilla inferior izquierda podría ir, necesitamos uno para que sea vecino con 24, que difiere en una unidad. Podría ser el propio 23, sí, pero también podría ser, por ejemplo, el 25, que también difiere en una unidad con sus vecinos, y este también difiere en 2 unidades con el número central, pero 2 unidades más, ya no 2 unidades menos. Quiere decir que entonces aquí podría ir n o podría ir n más 2 o podría ir n menos 2. Podría darse que todas las esquinas sean el propio n. Sí, ¿verdad? En esta posición, como los estoy colocando, aquí en las casillas superior izquierda tendría que ir el 23 para que difiera en una unidad con su vecino, con sus vecinos. En la casilla inferior derecha también podría ir el 23 y en la casilla inferior izquierda también podría ir el 23. Bueno, pero aquí también podría ir el 23. Esta colocación cumple con la condición de que las casillas vecinas difieren en una unidad. Entonces podría ser que todos estos sean el mismo número. Sí, podría ser. Podría ser que aquí todos sean el mismo número n. Podría ser que sea, perdón, como dijimos antes, que aquí vaya un 21, pero que aquí vaya un 25. Entonces, que difieran 2 unidades más o 2 unidades menos. Entonces, podría ir el n más menos 2. Todo eso son simplemente posibilidades. De acuerdo. Entendiendo esa parte inicial del problema. Pensemos en otra cosa. Ese número n, ahora sí, vean que no hemos tomado en cuenta el 500 para nada. Simplemente estamos entendiendo el problema de la colocación de las casillas, de que 2 casillas vecinas difieren en una unidad. Centrémonos ahora sí en esta parte. Ahora sí, vamos a centrarnos en esta parte de acá. Perdón. Centrándonos en esta parte ya en la forma general de la forma que podrían tener estos números en estas casillas, podemos empezar a analizar para tener alguna información si el n podrá ser par o si el n podrá ser impar. Para tratar de empezar a obtener algo. Por ejemplo, el n puede ser impar. El n podría ser impar. ¿Qué pasa si el n es impar? Entonces, si le sumo o le resto 1, va a cambiar y si este es impar, al sumarle o restarle 1 serían pares. Pero al sumarle o restarle 2, los números de las esquinas, estos 5 números de acá, bueno, contando el del centro, vean que todos estos serían también impares. Ahí nos están colocando en el chat. Si el n es impar, la suma de los 9
es impar, por lo que no sería posible obtener 500. Entonces, el n tiene que ser par. Pero entonces, ¿estamos claros por qué? Si el n es impar, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 números impares. Si el n es impar, tenemos 5 números, bueno, sea par o sea impar, tenemos 5 números que tienen la misma paridad. Hay 5 números que tienen la misma paridad que el número central. Si el n es impar, tendríamos 5 números impares. Y si nosotros sumamos 5 números impares, el resultado sería impar. La suma de 5 números impares sería impar. Y la suma de 4 números pares, porque entonces estos 4 serían pares, pues entonces ellos serían par. La suma de estos 4 sería par. 5 números impares me da un número impar y 4 números pares me da par. Y entonces, al final de cuentas, si lo sumara de esa manera, por aparte los pares y por aparte los impares, los que están en verde, me están generando una cantidad impar. Y los que están en amarillo me están generando una cantidad par y el resultado tendría que ser impar. Por lo tanto, es imposible que sea 500. Si el n es impar, entonces ocurriría esto. Por lo tanto, el n tiene que ser par. El n tiene que ser par. Veamos que ahí sí cumpliría. Si el n es par, entonces más bien ahora todos los verdes son pares. Entonces, ahora todos los verdes son pares. Y si sumamos 5 números pares, aquí sí el resultado sería par. Y entonces ahora los amarillos serían impares, pero tengo 4 números impares. Si sumamos 4 números impares, un impar más otro impar, el resultado es par. Un impar más otro impar, el resultado es par. Entonces, al sumar estos 4 números impares, el resultado sería par. Y si tengo un número par más otro número par, el resultado sí es par, y entonces ahí sí puede ser 500, que es el resultado final. Vean que entonces empezamos por hacer un pequeño análisis ahí de cómo podría ser la paridad de esos números. Bueno, hagamos la suma de esos 9 casillas. Si pensamos en la suma de estas 9 casillas, considerando en esta forma que acabamos de encontrar por acá, en esta forma que acabamos de decir, que aquí sería n más menos 1, en estas de los lados, o n más menos 2, o incluso el propio n. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos qué posibilidades podríamos tener aquí con estos números? Si sumamos todos ellos, en cualquier caso involucra el n. Aquí hay un n más n más n más n, tendríamos 9n. La suma de todos ellos nos daría 9n. No sabemos si va a ser más 2 o más 1 o menos 1 o menos 2, pero entonces lo que sabemos es que sería 9n más algún cierto número. Bueno, incluso podría ser menos un cierto número. Y que todo eso nos tiene que dar 500. ¿Cuál sería el número máximo que nos podría dar acá? ¿Cuál sería el máximo que nos podría dar? El máximo sería que todos sean más 1, más 1, más 1, más 1, y que en las esquinas todos sean más 2, más 2, más 2, más 2. Entonces, en ese caso estaríamos sumando 1, 2, 3, 4 y 2, 4, 6, 8. Ese máximo entonces sería 9n más 12.
Y el mínimo ¿cuál sería? El mínimo más bien sería que todos sean negativos. Aquí le restemos 1, le restemos 1, le restemos 1, le restemos 1, y que luego le restemos 2, le restemos 2, le restemos 2, le restemos 2. Entonces el mínimo sería 9n menos 12. Ese sería el máximo. O dicho de otra forma, el valor k a lo máximo es 12. El valor máximo de k es 12. Bueno, pero entonces, de esta forma, de esta suma que nos está dando 9n más menos k igual a 500, de aquí entonces nos quedaría 9n es igual a 500 más o menos k. Si de aquí despejáramos este 9n, nos quedaría entonces más o menos k. Pero el k máximo que podemos obtener es 12, ya sea que todos sean positivos o que todos sean negativos. Pero entonces esto significa que este 9n podríamos tener entonces el 9n máximo. Vamos a escribirlo de esta manera por acá. Entonces, como máximo valor del 9n, entonces sería si el 12, perdón, si el k es 12, que sería 500 más 12. Y el mínimo es más bien si le restamos los 12, entonces nos daría 488. En otras palabras, que este número 9n tendría que ser un número que está aquí entre 488 y 512. Pero además, ¿qué tiene que cumplir ese n? Es un número, de acuerdo a lo que mencionamos antes, es un número par. Y entonces podemos ahora sí empezar a analizar los valores aquí para este número par. Un número par que sea múltiplo de 9, andamos buscando entonces el n, es un número par que al multiplicarse por 9 esté aquí entre este par de valores. Llevémonos esta desigualdad por acá. Aquí ya podemos empezar a buscar valores. ¿Cuál es el múltiplo de 9 más cerca de 488? Por ejemplo, sabemos que 9 por 5, 45. Entonces, si tomáramos el número 50, por ejemplo, nos daría 450. Todavía falta bastante. Si tomáramos, qué sé yo, el número 53 o el número 54, veamos que 9 por 54 nos da 486. No alcanza. Un n igual a 54 no alcanza. Pero 9 por 55, ahí sí nos daría 495. Y ahí caemos en un número que está aquí en medio de ellos. 9 por 56 nos daría 504. Y 9 por 57 nos daría 513. Entonces, el 54 no puede ser porque no está entre 488 y 512. Lo mismo el 57 tampoco puede ser. Entonces, los únicos números que multiplicados por 9 están entre este par de valores serían 9 por 55 o 9 por 56. Pero dijimos que el n tenía que ser par. Por el análisis que hicimos antes, el n tenía que ser par. Entonces se tiene
que el número tiene que ser 56. Es un número, perdón, es un ejercicio. Considero que es un poquito más fácil que el anterior. No, bueno, no sé si será más bonito o más feo que el anterior, pero simplemente es un ejercicio que se aplicó en una final de una olimpiada anterior, donde, de nuevo, no se necesita mayor concepto de alguna área específica de la matemática, nada más de ser muy ordenados, de colocar la información de manera adecuada, de hacer un análisis de cuáles serían los posibles casos, de entender muy bien el problema, como mencionaba por acá. Necesitamos entender muy bien el problema. No es algo que simplemente empezamos a redactar la respuesta, simplemente sería un número, perdón, un ejercicio que es bastante bonito, pero que no necesita mayor concepto como tal. No estamos usando álgebra, no estamos usando fórmulas notables, no estamos usando ningún concepto de geometría, más que esta idea básica de que si el n es par, y entonces si sumo todos estos 5 números pares, ¿qué me da? O que si el n es impar y sumo 5 números impares, ¿qué me da? Para ver si puede ser un número par o un número impar. Vean que también este análisis de la paridad podría haberse hecho luego, cuando estamos aquí en esta parte, es decir, podríamos haber empezado a analizar lo de los valores máximos y los valores mínimos. Lo de estos valores máximos o estos valores mínimos. Darle valores al n y darnos cuenta de que los únicos que cumplen que 9 por algo está entre estos dos números son el 55 y el 56. Y entonces ahí nos podríamos pensar a analizar, bueno, ¿y cuál sirve? O simplemente ya hacer la prueba. Podríamos ya venir y hacer la prueba directamente y comprobar que con el 55 no se cumple. Vean que algo importante, en ningún momento estamos diciendo cuál es el acomodo completo. No nos estaban pidiendo el acomodo completo, solo nos pedían el número central. Porque incluso ya sabiendo que el número es 56, todavía no estamos diciendo cuáles son los demás. Probablemente haya más de un acomodo que sirva para que al final sumen 500, pero esa no era la pregunta. Entonces, la escogencia de si era el 55 o era el 56, si no tomamos en cuenta la paridad y empezamos a darle valores a partir del 56 o a partir del 55 y empezamos a probar, bueno, aquí quién podría ir, aquí quién podría ir, son muchísimas combinaciones y nos hacen el problema más complicado. Si no tomáramos en cuenta esta parte de la paridad, del análisis de la paridad, aunque hiciéramos todo esto de los valores máximos y mínimos, encontráramos que las únicas posibilidades son 55 o 56, hubiera sido más complicado descartar el 55 y quedarnos con el 56. ¿De acuerdo, chicos, chicas? ¿Estamos claros hasta acá con este otro problema? Continuando con esta otra pregunta, que es de la final del 2018. Es similar al primero, bueno, de una forma distinta de hacer una sucesión. Dice, considere una sucesión infinita de números. Aquí sí se explica cómo se está formando esa sucesión. Y está diciendo que primero se está empezando con un número impar. Un número impar. Después se están colocando dos números pares. Pero ahora se están colocando tres números impares. Y ahora se están colocando cuatro números pares. Y ahora siguen cinco impares. Y bueno, por supuesto que sigue de esa manera, colocando así sucesivamente. Entonces tenemos un impar, dos pares, tres impares, cuatro pares, cinco impares, luego seguirían seis pares, luego siete impares, etc.
Dicen, determine cuál es el número par más cercano a 1998 que aparece en esa sucesión. ¿Y qué posición ocupa ese número en la sucesión? Es decir, si va a estar colocado el número en la posición 40, en la posición 45, en la posición 48, etc. ¿En qué posición va a estar? Entonces, esta es una pregunta tal vez similar a la 1 que hicimos, donde se trata de una secuencia, de una cierta sucesión, donde hay que ser muy ordenados y sobre todo tratar de visualizar en este caso algún patrón. Tratar de visualizar algún patrón. Por ejemplo, ¿qué pasa si hacemos, si hacemos la suma? ¿Qué pasa si hacemos la suma de los pares? ¿Qué pasa si sumamos, o mejor dicho, vamos a ver, para explicarme mejor. Veamos esto por bloques. El bloque de los impares. ¿En dónde empieza y en dónde termina ese bloque? El bloque de los pares y el bloque de los impares. Por ejemplo, en el bloque de los pares vemos que termina aquí en 4. Pero en ese color está muy feo. Termina en 4. El siguiente bloque de los pares termina en 16. Veamos que el bloque de los impares, bueno, el primero termina en 1, el siguiente termina en 9, el siguiente termina en 25. ¿Qué tienen en común esos números finales de cada bloque? El 1, el 4, el 9, el 16, el 25. ¿Qué tienen en común? ¿Qué orden llevan? Y si seguimos con en el siguiente bloque, que seguiría con los números, con los siguientes números pares, sigamos con el orden. ¿Cuál número seguiría aquí en el siguiente bloque? Porque veamos, ahí nos están colocando, correcto, 26. Vea que van números pares y números impares, pero no van todos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí no va, en ningún lado se está sumando el 6, el 8, que son los que están aquí en medio de estos dos. Luego empieza con el número par inmediatamente mayor al último de cada bloque. O por ejemplo, no se está sumando el 11, ni el 13, ni el 15. Empieza con el número impar inmediatamente mayor al último del siguiente bloque. Si aquí tenemos 5 números impares, ahora seguirían 6 números pares. Vamos a tener 6 números pares que serían el 26, el 28, el 30, el 32, el 34 y el 36. Terminamos con el 36. Para seguir viendo ese orden, entonces, ¿qué característica podemos ver de esos números finales de esos bloques, de cada bloque? El 1, el 4, el 9, el 16, el 25, el 36. ¿Qué tienen en común? ¿Qué orden llevan? ¿Algún patrón que podamos observar ahí? Correcto, son cuadrados perfectos. Entonces, cada bloque termina en un cuadrado perfecto. Entonces, esa es una primera característica que podemos ver ahí. Cada bloque termina en un cuadrado perfecto. Vamos a ver si lo colocamos por acá y lo vamos viendo entonces, ordenando un poquito. Entonces, empezamos con el 1, luego tenemos el 2 y el 4, que repito, termina en 2 al cuadrado. Luego tenemos
el 5, el 7 y el 9, que el 9 específicamente es 3 al cuadrado. El siguiente, como estamos viendo, 10, 12, 14 y 16, que el 16 es 4 al cuadrado. Y el último bloque que tenemos ahí, 17, 19, 21, 23 y 25, que el 25 es 5 al cuadrado. Entonces, vamos a la pregunta. Nos dicen, el número par más cercano a 1998 que aparezca en la sucesión. Entonces, como ya encontramos un orden en el último número de cada bloque, podríamos pensar en tratar de buscar algún bloque por ahí que incluya o que esté cerca del número que nos están pidiendo, del 1998. Algún bloque por ahí que incluya o que nos acerque al 1998. Repito, para ver que es muy parecido a esta idea que hacíamos de bloques que hicimos en la pregunta 1. Queríamos ubicar en qué bloque está el número tal, en qué bloque estaba el número 500, en qué bloque estaba el número 30, para ver en qué bloque estaba el 206,000 y resto. Tenemos esa idea por ahí de ese trabajo por bloques. Entonces, necesitaríamos buscar algún número cuadrado perfecto que se acerque a 1998. Ahí sería buscar algún número no nos queda más que prueba y error. Por ejemplo, qué sé yo, 400. 400 al cuadrado, perdón, 400 ya me estoy pasando mucho. Uno como 40, que 40 al cuadrado, 40 por 40 es 1600. Entonces vamos a andar ahí por alrededor de 40. Pero si pensamos en 50, 50 al cuadrado sería 2500, que serían números fáciles, ¿verdad? 40 al cuadrado, que sería 4 al cuadrado con un par de ceros más, o 50 al cuadrado, que sería 5 al cuadrado con un par de ceros más. Bueno, también nos están preguntando por acá en el chat, ¿no es más fácil sacarle la raíz al número que estamos buscando? Sí, pero recordemos que en Olimpiadas no se puede usar calculadora. Entonces, sacarle la raíz cuadrada al 1998, perdón, sí, al 1998, no nos da una raíz exacta. Claro, si usamos calculadora nos da 44.698993, etcétera. Pero en Olimpiadas no se puede usar calculadora. Entonces, lo que buscamos sería alguna forma manual de encontrar un número cercano por ahí alrededor del 1998. Entonces, repito, una forma de hacerlo sería 40 al cuadrado, que es 4 al cuadrado con un par de ceros, y 50 al cuadrado, que es 5 al cuadrado con un par de ceros. Entonces, por supuesto que va a ser un número que esté ahí entre 40 y 50, entre 40 al cuadrado y 50 al cuadrado. Ahí por el chat nos están poniendo que el 45 al cuadrado. Entonces, este par de numerillos nos funcionan como punto de partida para decir que es un número que va a estar ahí en medio de ellos dos. Entonces, ¿qué pasa con el 45 al cuadrado? Bueno, aquí sería hacer 45 por 45 a mano, que sería 2025. Por efecto, para cuestión de tiempo, yo estoy poniendo aquí ya resultados como si fueran inmediatos de hacer, pero estos resultados tendríamos que hacerlo a mano. Entonces, primero buscamos un par de números fáciles de elevar al cuadrado, que repito, sería el 40 y el 50, que nos da 1600 y 2500. 1600 está antes de 1998, 2000, y 2500 ya se nos pasó. Entonces podemos buscar un número ahí que esté en medio de ellos dos, entre 1600 y 25,000, es decir, entre 40 y 45, que ahí podría ser el 44, perdón, el 45. Pero vemos que ese se nos pasa. Si pensamos entonces en uno antes, como el 44, que nos da 1936,
y ya ese sí está antes. Ya encontramos uno antes y uno después. Entonces, el que andamos buscando está por aquí. El 1998 estaría por ahí. El 1998 no tiene raíz cuadrada exacta, es decir, no hay un número que elevado al cuadrado nos dé exactamente 1998. Pero repito que lo que estamos haciendo es buscando un número cerca. Vean que incluso la misma redacción de la pregunta nos decía eso. ¿Cuál es el número par más cercano a 1998 que aparece en la sucesión? ¿Cuál es el número par más cercano a 1998 que aparece en la sucesión? ¿Qué quiere decir con esto? Volvamos aquí a la parte inicial. Veamos que, por ejemplo, el 18, el 20, el 22, el 24 no están en la sucesión. Si nos ubicamos otra vez en los casitos, es como que nosotros nos preguntaran, ¿cuál es el número par más cercano a qué sé yo, al 22? ¿Cuál es el número par más cercano al 22 que aparece en esta sucesión? Porque el propio 22 no aparece. El propio 22 no aparece en la sucesión. Pero ¿cuál es el número par más cercano a 22 que aparece en la sucesión? ¿Es el 16 o es el 26? ¿Cuál es el más cercano? Bueno, yo sé que el 22 no aparece, pero yo formo la sucesión, la tengo aquí en forma explícita, este bloque de números pares que llegan hasta 16, que termina en 16, y el siguiente bloque de números pares que empieza en 26, y ahora simplemente hago la diferencia. A 26 le quito 22, aquí hay 4. En cambio a 22 le quito 16, aquí habrían 6 de diferencia. Entonces el más cerca es el 26. Pero veamos la idea de la pregunta. No es simplemente la posición en la que está el 1998, porque repito, probablemente el 1998 ni siquiera aparezca en la sucesión. Entonces la pregunta va por este lado. Hay un cierto numerillo por acá que no aparece en la sucesión, pero me preguntan cuál es el número par más cercano, que puede estar entonces en el bloque antes o que puede estar en el bloque siguiente. Pero sabemos, lo que acabamos de observar, que cada bloque termina en un número impar, perdón, en un número cuadrado, un cuadrado perfecto. Ahí nos están colocando que si podemos mandar esto al chat de Telegram, sí, mucho gusto. Ahorita lo mandamos. De hecho, tenemos, mencionado por acá, tengo dos documentos, que es el documento donde están las soluciones. Claro, es la solución oficial. De hecho, voy a mandar las dos. Este documento donde están las soluciones oficiales, que es una solución ahí chiquitita, bonita, resumida, y este documento que es donde estamos haciendo los apuntes de toda la parte de borrador, de todo lo que todo lo que nos lleva a deducir el procedimiento como tal. Puedo mandarles los dos, si consideran que los dos son útiles. Me confirman ahí en el chat si quieren que les envíe los dos o si quieren que les envíe únicamente el que está con la solución oficial. Bueno, mientras me confirman ahí en el chat, sigamos con la pregunta. Entonces decíamos que, bueno, perdón, aquí empecé a escribir muy pequeño, como ampliamos el problema. Entonces, de acuerdo, ya me respondieron en el chat. Entonces, tenemos esta idea de que cada bloque termina en un número que es cuadrado perfecto y que el 1998 entonces va a estar limitado por un bloque que va a terminar en 44 al cuadrado y otro bloque que va a terminar en 45 al cuadrado. Por cuestión de tiempo, en esta pregunta ya aquí tenía este esquema donde nos resume esto que acabamos de hacer. Un poquito más para no ponerme a escribir tanto. Porque es muy importante en qué número empieza, sabemos en qué número termina cada bloque, pero también es importante saber en qué número empieza cada bloque. Por ejemplo, lo que estábamos viendo acá, de la fila del bloque que estaba acá en la fila, el bloque que estaba aquí en la fila, en la siguiente bloque de los pares, de los 6 pares que seguían,
Si este termina en 25, el siguiente empieza en 26, en el número par inmediatamente siguiente al último de cada bloque. Entonces, aquí, si estamos en el bloque de la fila que llega hasta el 44 al cuadrado, que pusimos por acá, que 44 al cuadrado era 1936. Aquí hay un pequeño error, ¿verdad? 44 al cuadrado es 1936. Aquí hay un error en la solución oficial, perdón. No llega hasta 1896. Aquí llegamos hasta 1936. Entonces, si este bloque de los pares llega hasta 1936, el siguiente bloque de los impares va a empezar en el número inmediatamente siguiente a este, es decir, en 1937. Y ese bloque de los impares, este siguiente bloque de los impares, empieza en 1937 y termina en el 45 al cuadrado, en el 2025. Vean que no necesitamos conocer todos los números intermedios. No necesitamos conocer todos los números intermedios que están acá. Es decir, en la fila 6, por ejemplo, en la fila 6, que está formada por 6 números pares, sabemos que va a empezar en el número siguiente a este, es decir, va a empezar en 26 y que va a terminar en 6 al cuadrado. Va a terminar en 36, que es 6 al cuadrado. No nos interesa saber quiénes son los que están ahí en medio. Simplemente sabemos desde dónde hasta dónde va ese bloque de los 6 números pares. Entonces, aquí tenemos 2 números pares, aquí tenemos 3 números impares, aquí tenemos 6 números pares, aquí tenemos 44 números pares, aquí tenemos 45 números impares, etc. Pero entonces, el 1998, el número que nos están preguntando, aquí hay que tener mucho cuidado. No podemos decir que está en este bloque, porque este bloque está formado solo por números impares. Entonces, el número 1998 no está en este bloque, repito, porque está formado solo por números impares, pero tampoco está en este bloque donde están los números desde 1850 hasta 1936 y tampoco está en el bloque siguiente. Si aquí llegamos hasta 2025, que es 45 al cuadrado, el siguiente bloque de números pares va a empezar en el siguiente a este, en el siguiente a 2025, es decir, en el 2026, y va a llegar hasta 46 al cuadrado. Ahí, si hacemos la multiplicación de 46 al cuadrado, 46 por 46, que nos da ese 2116. Entonces, repito, es como si aquí preguntáramos cuál es el número par más cercano al 22, pero el 22 no es parte de la secuencia, el 22 no es parte de la sucesión. Entonces, me tengo que preguntar cuál es el que está más cerca de este. El primero del bloque siguiente de los pares o el último del bloque anterior de los pares, porque el número par que me están dando, el 1998, no es parte de la secuencia. Estaría por aquí, pero sin ser parte de la secuencia. Entonces necesitamos cuál es el número par más cercano. Insisto, esta idea de hacer casitos, de entender la pregunta con casos más sencillos. ¿Qué pasa si me preguntan por otro que no sea tan grande, por el 1998? ¿Qué pasa si me preguntan por uno que lo pueda visualizar aquí en la secuencia explícita que tengo? Y eso me permite entender mejor el problema. Entonces, lo que sabemos hasta ahora, repito, es que el 1998 estaría por aquí, 1998.
Entonces, está más cerca de el último número par del bloque anterior o está más cerca de el siguiente número par del bloque siguiente. Es decir, tenemos, para seguir el mismo esquema que hicimos antes, un bloque de pares, un bloque de pares. Este bloque de pares que empieza en 1850 y que termina en 1936. El siguiente bloque de pares que empieza en 2026 y que termina en 46 al cuadrado. Y aquí en el bloque de los impares, que no es parte de la secuencia, pero aquí en el bloque de los impares está el 1998. Entonces, ¿de dónde está más cerca? ¿De 2026 o de 1936? Nos están poniendo ahí en el chat que está más cerca del 2026, ¿verdad? Aquí sí basta con hacer una resta normal. 2026 menos 1998 o 1998 menos 1936 para ver la diferencia entre cada uno de ellos. En el primer caso, la diferencia es 28, mientras que en el segundo, 1998 menos 1936, la diferencia es 62. Entonces, el más cercano es el 2026. Insisto, con la analogía, con esto que hicimos acá, con números que podemos ver explícitamente de la sucesión. Si aquí tengo el 22, ¿quién está más cerca, el 26 o el 16? Y hago la resta. Aquí tengo 4 números de diferencia, aquí tengo 6 números de diferencia, entonces el más cercano es el 26, pero el 22 no era parte de la secuencia. Entonces tenemos exactamente lo mismo. Entre 1936 y 2026, el que está más cerca a 1998 es 2026. Ya tenemos la primera parte de la pregunta, porque nos dice entonces cuál es el número par más cercano a 1998 que sí aparece en la sucesión. Entonces la respuesta es, ¿cuál era, perdón? 2026. Pero luego teníamos otra segunda parte que nos dice y qué número y qué posición eh, le corresponde a ese número dentro de la secuencia. ¿En qué posición está? Entonces volvemos a la misma analogía aquí con el caso que sí podemos ver explícitamente. Es como que aquí nos preguntáramos, bueno, ¿quién está más cerca del 22? Ah, el 26. ¿Y en qué posición está ese número 26? En toda la secuencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, en la posición 16. ¿Hay alguna forma más rápida de contarla? De saber en qué posición está este número 26, que no sea simplemente contar de uno en uno. Este número 26, que está en la posición 16, el número 16avo, ¿cómo lo obtenemos de manera más rápida? ¿Cómo lo podríamos obtener ahí de manera más rápida? ¿Habrá alguna forma de obtenerlo de manera más rápida? Para obtener la posición. Ahí nos están colocando con la suma de Gauss. ¿Correcto? Ahí nos están colocando en el chat que podemos usar la suma de Gauss. Porque lo que tenemos, recordemos aquí, este orden que estamos colocando aquí del número de fila, lo que dijimos es que esta fila 6 está formada por 6 números, que esta fila 5 está formada por 5 números. Esta fila 44 está formada por 44 números. En otras palabras, bueno, y por supuesto, la fila 45 está formada por 45 números. Entonces, este número de aquí, este último número,
es el que corresponde al último de la fila 5. Entonces, no solamente contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 en orden, uno por uno, sino que lo que haríamos es sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Si hacemos esa suma, 1 más 2 más 3 más 4 más 5, con la suma de Gauss, que eso nos daría sumar los números naturales desde 1 hasta 5, sería 5 por 6 entre 2, 5 por 6, 30 entre 2, 15. Este número está en la posición 15. Entonces, lo que tendríamos que hacer acá ahora para saber la posición, es el primero, este número 2026 es el primero de la fila 46. Bueno, entonces si sumamos hasta 45, tendríamos la suma hasta 45 y es el siguiente a ese. Hasta aquí sería el número que está, es el resultado de la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta 45. Llegaríamos a este número que está en esta posición. Pero el que obtenemos es el siguiente, es decir, 1 más de la posición en la que está eso. Sumando los números desde el 1 hasta el 45, recordemos la suma de Gauss, si tenemos la suma de los números desde el 1 hasta el n, estaría dada por la fórmula n por n más 1 entre 2. En este caso, entonces, la suma de los números desde el 1 hasta el 45 sería 45 por 46 entre 2, dividido entre 2. Pero a eso le tenemos que sumar el 1, ¿verdad? Porque es el siguiente, el número 1 de la fila siguiente. De nuevo, como aquí no podemos usar calculadora, es más fácil. Primero dividir 46 entre 2, es decir, de 23, y hacer la multiplicación 45 por 23 para hacer la operación ahí manualmente. Es más fácil hacer 45 por 23 que hacer 45 por 46 y luego el resultado dividirlo entre 2. Aquí por cuestión de tiempo, voy a dar el resultado de una vez. 45 por 23 nos da 1035. Y entonces 1035 más 1, que correspondería a la posición 1036. Entonces, veamos que es un ejercicio, bueno, personalmente también me parece que es un ejercicio bastante bonito. Bueno, personalmente me gustan los números, las preguntas estas de secuencias, de sucesiones. Es una pregunta, repito, era una pregunta número 1 del examen del 2018. Por supuesto que hay que tener cierta información básica, ¿verdad? No, de nuevo, igual que los comentarios de las preguntas anteriores, no estamos usando herramientas poderosas de álgebra, no estamos usando ninguna herramienta extraordinaria de teoría de números, sino que lo que estamos haciendo es observando un cierto patrón, observando un cierto orden en las cosas. Claro que necesitamos algunas herramientas básicas, como la suma de Gauss, por ejemplo. Necesitamos la suma de Gauss para poder hacer este cálculo final. O lo que hicimos en los ejercicios anteriores. Necesitamos tener ciertas herramientas básicas aquí de paridad, ciertas herramientas básicas de paridad, ciertas herramientas básicas de algunos pequeños despejes, algunas herramientas de álgebra. Bueno, un momentito aquí, me están preguntando en el chat. Dice que cuál es el número que está en la posición 1998. Veamos que esa no es la pregunta, ¿verdad? Ahora, podría haber sido otra pregunta, pero lo que nos están diciendo es el número más cercano a 1998, no el número que está en la posición 1998.
insisto con la analogía acá, es como que nos digan, bueno, el 18 no es parte de la sucesión, el 20 no es parte de la sucesión, el 22, el 24 no son parte de la sucesión, pero ¿cuál será el número par más cercano a 22? Entonces, eso es lo que me pregunta el ejercicio. Ahora, sí podríamos hacer otra pregunta, ¿verdad? Si quisiéramos decir ahí, ¿cuál es el número que está en la posición 1998? Que ya eso sería otra pregunta completamente diferente, que también podríamos responderla, eso sí. Vamos a, vamos a hacerlo por acá. Bueno, no sé si antes de continuar. Entonces, para contestar lo del chat, si nos preguntaran, si la pregunta fuera otra, si la pregunta es otra completamente diferente, que cuál es el número que está en la posición 1998, la pregunta sería otra completamente diferente, pero también tendríamos que usar la suma de Gauss. Claro, sería una pregunta, vamos a ver si es más difícil o no, porque vean que hasta este número que llevamos ya hasta el 2116, o bueno, más específicamente, hasta el 2025, el número 2025 está en la posición, está en la posición 1035. Este número 2025 está en la posición 1035, en la posición 1035, sería el número 1035 de la sucesión. Pero aquí, más bien, nosotros empezamos con estos cuadrados. Ya encontramos que estaba entre 44 al cuadrado y 45 al cuadrado. Si ahora más bien me preguntaran cuál será el número que está en la posición 1998, entonces más bien lo que necesito es encontrar con la suma de Gauss, n por n más 1 entre 2, algún número cercano a 1998. Porque con eso lo que voy a encontrar es la posición final de cada uno de los bloques. Para ver si me explico mejor. Voy a llevarme todo este bloque y lo voy a copiar aquí al otro lado. Por ejemplo, este último número, este número 25. Este número 25 está en la posición, dijimos que estaba en la posición 16, de número 16. Y eso corresponde a la suma de los números de estos bloques, de 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Entonces, si yo hago la suma desde 1 hasta 5, obtengo la posición del último número de esa fila. Si yo hago la suma desde el 1 hasta el 45, obtengo la posición en la que está este último número de esa fila. Y entonces, aquí lo que yo necesitaría es una cierta fila n. Necesito encontrar cuál es la fila n en el cual llegue hasta un cierto número por acá, hasta un cierto n cuadrado, pero en donde esta suma me dé cerca a 1998. Podríamos hacerlo, bueno, y de hecho andamos buscando a alguien que sea cerca pero menor. Cerca pero menor, tal vez para tener eso claro. Cercano pero menor a 1998. Entonces, podríamos hacer de acá el n por n más 1 entre 2, que eso sea más pequeño que 1998. Entonces lo que estaríamos buscando es un número que n multiplicado por su siguiente sea más pequeño que 1998 por 2, es decir, que 3998
96. Y aquí, bueno, de ahí casi que podríamos hacer prueba y error. Porque entonces podríamos pensar, qué sé yo, ¿qué pasa si tomo un número como, vean que es un número multiplicado por su siguiente, que dé cerca de 3.900? Si yo pensara, por ejemplo, en 60, 60 por 60, yo sé que 60 por 60 es 3.600, porque 6 por 6 es 36, entonces me da cercano a eso. Si yo pensara en 60, 60 por 60, que me da 3.600, pero 60 por 61 me daría 3.660. Entonces, bueno, todavía no me alcanza. Si yo pienso en el 60, todavía no me alcanza. ¿Qué pasa si pienso en el 61 y multiplico 61 por 62? Me da 3.700. Si pienso en el 62, 62 por 63, me da 3.906. Entonces, 62 por 63 me da 3.906. Si pienso en el siguiente, 63 por 64, aquí más bien ya se nos pasa, ya llegamos a 4.032. ¿Qué significa eso? Que entonces, que si llegamos a la fila número 62, si llego hasta la fila número 62, el último número de esa fila, que va a ser 62 al cuadrado, el último número de esa fila, que va a ser 62 al cuadrado, es decir, 3.844, este número estará en la posición, voy a hacer una paginita más por acá, si llegamos hasta la fila 62, el último número, de la fila 62 estará en la posición 62 por 63 entre 2. Es decir, eh, estará en la posición 1953. Estará en la posición 1953. Y es un número par, ¿verdad? Y es par. Y es par. Entonces, eso en la fila 62. Entonces, la fila 63 empieza en 3.845. Empieza en 3.845, va a seguir con números impares, 3.847, etcétera, y va a llegar hasta 63 al cuadrado. Va a llegar hasta 3.969. Pero entonces, este último número de la fila 62 está en la posición 1953. Este estará en la posición 1954, 1955, etcétera. Y lo que necesito saber es cuál está en la posición 1998, que fue lo que me estaban preguntando ustedes. Entonces, si hasta este número que está en la posición 1953, ¿cuántos más tengo que avanzar para llegar a la posición 1998? ¿Cuántos impares debo contar a partir del 3.845 para llegar a la posición 1998? Repito, si el anterior a él estaba en la posición 1953, si este estaba en la posición 1953. Entonces tendría que restar 1998 menos 1953
tendría que ser aquí 1998 menos 1953 y eso me daría 45. Entonces tengo que contar 45 números a partir de el 3845, porque este estaría entonces en la posición 1, posición 2, hasta llegar a la posición 45. Posición 45 a partir de acá, que equivale a la posición 1998 desde el inicio. No sé, como que esto se me parece más todavía al ejercicio 1, ¿verdad? De lo de los bloques. Entonces, ya para ir terminando, porque ya tengo que dar clases en otro lado, si 3845 es el primero, 3847 es el segundo, necesito llegar al que está en la posición 45, el número impar que está en la posición 45 de este bloque de la fila 63. Por cuestión de tiempo, chicos, chicas, tengo que terminar hasta acá. Son las 6 en punto y ya tengo que dar clases en otro lado.